Buenas noches, gracias por estarme acompañando una vez más en nuestro programa Charlando. Hoy estoy muy contenta de recibir en este espacio a una reciente galardonada. Es una gran maestra, la apreciamos mucho porque también ha desempeñado diferentes tareas. A su vez, eso es lo que más reconocemos de su labor. Ella es la licenciada Iraida Lisset Fuentes de Miranda. Bienvenida, licenciada, gracias por el tiempo y compartir con nosotros. Muchas gracias, señor Dorian, por esta invitación tan grata que he recibido. Gracias a Dios por darme la vida y por permitirme estar acá frente a todos ustedes, ¿verdad? A la audiencia. Y para mí es un privilegio grande, ¿verdad? Y una bendición el poder compartir estos momentos, ¿verdad? Sin duda alguna, experiencias de vida, ¿verdad? Y estoy acá, no sé qué me va a preguntar. Y es que hoy vamos a compartir de todo un poco, vamos a conocer más allá de esa docente que todos admiramos, vamos a conocer también ese lado de madre, de esposa, de amiga, de hermana y de hija. Licenciada, recordemos un poco la infancia porque es de ahí donde nosotros traemos esa formación y ese carácter. ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? Muy bien, yo nací en Aldea Los Cerritos y ya luego mis papás se trasladaron para acá, para Morales Izabal. Para los que no me conocen, mi nombre es Iraida Lisset Fuentes Martínez de Miranda. Mi papá es Isaías Fuentes López, que en paz descanse, ya más de 30 años que falleció. Mi mamá es Sonia María Martínez, ¿verdad? De los cuales yo me siento muy orgullosa y sé que mi papá de repente no lo tengo físicamente, pero sé que se convirtió en un ángel más en esta tierra. Nací en Aldea Los Cerritos, como le indicaba, luego nos trajeron para Morales, vivimos en el barrio de Las Brisas, ¿verdad? Mi papá trabajó mucho tiempo con un señor llamado Margarito y su esposa era Casta, ¿verdad? Por cierto, nunca les he preguntado el apellido, pero sí recuerdo de estos dos nombres que fueron dos personas bien importantes en la vida de mis padres, ¿verdad? En donde ellos les daban esa fuente de trabajo. A los 3 años de edad nos trasladamos, ¿verdad? Me llevaron para Aldea Xane, que es donde ahí crecí, ahí aprendí a trabajar, ahí estudié y actualmente ahí laboro, ¿verdad? Gracias al Señor. Mi infancia ha sido una de las infancias más lindas de mi vida, que si me tocara que repetirlas, con mucho gusto. Siempre a la edad de 4 años, siempre de lo que yo recuerdo, me gustaba mucho y me ha gustado mucho la vida del campo. Andar atrás de los chivos, siguiendo las vacas. A muy corta edad aprendí a ordeñar las vacas. Mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó a cómo amansar vacas y estaba aprendiendo a cómo poder amansar caballos también, ¿verdad? Con mi hermana. Y fue una experiencia muy bonita. Los valores, ¿verdad? Morales muy bien fundamentados. Mi papá fue bien disciplinado, muy estricto conmigo porque yo era la primera, ¿verdad? En mi familia somos 5 hermanas y un hermano, a quien amo con todo mi corazón, una familia única porque realmente la familia de cómo somos ya son pocas las que van quedando. Me refiero a que le dedicamos por lo menos un día especial a la familia, ¿verdad? De convivir, compartir un plato de comida, de convivir, estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Ayudarnos unas con otras, que fueron uno de los valores que nuestro padre nos fundamentó. Mi mamá también siempre ha luchado para que nosotros nos llevemos muy bien, nos querramos, que ese amor perdure no solo entre hermanos, sino que también entre nietos, ¿verdad? Y eso es bien fundamental en la familia. Aprendí a nadar a los 5 años, pero no crea que me llevaban a una piscina. No, decía mi papá, ¿te alistás? Vamos a ir a ver la milpa, llévate a tu hermana, vamos a ir a ver la milpa y al regreso pasamos al río. Y cierto, nos pasaba a un río. En ese entonces el Chinamito tenía pozas muy hondas, ¿verdad? Y la forma en que él me enseñó, yo hago memoria y digo, realmente
esa técnica funcionó no solo para enseñarme a nadar, sino que a poder enfrentar los obstáculos que la vida enseguida y en su momento pues he tenido que enfrentar. Nos llevaba a la orilla del río, decía, nade pues, y pum, solo nos tiraba y ahí miraba uno cómo se salía de esa de esa poza profunda, ¿verdad? Y la primera vez que me tiró, me fui de un solo y me zumbaban los oídos y de repente él se tiró y me sacó y me dice, ¿te asustaste? Sí, le dije. Bueno, pero conforme fue pasando, yo fui agarrando mucha práctica y me gustó y aprendí a nadar fácil. Y ya después, cuando íbamos a pescar, mi papá siempre tenía ya esa confianza de tirarme a las pozas más profundas porque él sabía de que yo salía. De una u otra forma, tragar agua, salía, ¿verdad? Y eso es una experiencia muy linda. Me enseñó a trabajar, no solo mi mamá, sino que también mi papá me enseñó a trabajar en las cosas agrícolas, cómo sembrar maíz, cómo limpiar la milpa, cómo abonarla, cómo sembrar frijol, cómo limpiar el frijol, cómo arrancar el frijol y cómo poder aporrear el frijol. O sea, era un proceso bastante grande que no me arrepiento, porque en su momento tuve que hacerlo. Tuve que hacer el trabajo también que papá hacía. Mi mamá, una señora muy hogareña, ¿verdad? Dedicada especialmente a sus hijas, ¿verdad? Somos 5 hijas. Ella dice, me llené de hembras por tener al varón, pero no me arrepiento, dice, ¿verdad? Porque gracias a Dios considero que nos hemos esforzado y hemos tratado a manera que nuestra familia, y especialmente mi mamá y mi papá desde el cielo donde esté, o sea que esté, se sienta orgulloso de quienes realmente somos y salir adelante con muchos valores, con mucha valentía, con mucha fuerza y seguimos, ¿verdad? Íbamos mi papá tenía terreno en la aldea de Cric Pablo, pero para trasladarnos el ganado de Chane para Cric Pablo, no crea que estaba así tan bonita como está hoy la carretera. Era una travesía. A mi corta edad, póngale, a los 7 años, ya él me montaba, me compró un caballo, porque yo siempre le decía, papá, yo quiero que usted me compre un caballo. Espérate, mija, el siguiente año. Y así, cuando ya tenía 7 años, y todavía anduve a pie, ¿verdad? Habían unas pozas hondísimas y como sabía nadar, cuando las pozas, el agua me llegaba al pecho, me tiraba a nadar y salía, y a la siguiente quebrada me tiraba a nadar y ya me bañaba y seguía. Continuaba abriendo falsos, ayudándole a arrear con el ganado. Y allá, pues, para mí era bien lindo ese lugar de Cric Pablo porque trabajaba, pero yo sabía que después del trabajo iba a jugar con mis primas, ¿ya? ¿Y cuál cree que eran los juegos que hacíamos en Cric Pablo? En Cric Pablo había mucho corozo y había unas copas como de coco, ¿cómo le llama eso? De corozo, son como unas conchas así. Y mis primos y mis primas, ellas hacían un caminito. Entonces desde arriba, mi prima mayor, ¿verdad? Ella nos montaba en esas conchas y nos dejaba. Iban a sacar hasta abajo, cerca de un pozo. Luego, eso era divertido. Era jugar con la adrenalina, no importaba si nos raspaban las rodillas, los codos. No interesaba, no importaba. Luego, otro juego que era fascinante, ¿verdad? En ese lugar. Y yo siempre luchaba por hacer bien las cosas para que mi papá siempre me dijera, ¿te alistas? Y vamos. Habían unos bejucos bien gruesos. Nosotros le llamábamos las maromas. Nos guindábamos de los bejucos y mi prima nos lanzaba de un lado para otro. Y era divertido. Pero la última vez que yo me subí a ese juego fue cuando un primo se cayó. Y fue a caer cerca de una quebrada y se quebró un brazo. Santo remedio, no dije que hay peligro y hasta aquí llego. Y bueno, a mí me encantaba, siempre he sido una niña muy extrovertida, muy observadora. Póngales, en mi niñez a mí me encantaba mucho ir a la iglesia del Príncipe. Mi abuelita siempre me llevó a la iglesia del Príncipe de Paz.
Y una de las cosas que a mí me impresionaba era cómo conectarlos para utilizar el micrófono. Y entonces yo miraba al pastor, ¿va? Como yo le decía, pastor, ¿puedo subir al púlpito? No, me decía, porque tú no estás bautizada. Pues yo me metí a esa doctrina, misa evangélica, me bautizaron, porque yo quería estar en el púlpito. Y yo le ayudaba a conectar los aparatos, les ayudaba a barrer, habían fiestas, las señoras siempre me invitaban, mi mamá siempre me dejaba andar. Yo ahí aprendí a hacer tamales, yo aprendí a hacer adornos, y así, estoy hablándole a los 8 años. Entonces, siempre me ha gustado compartir con la gente de mi comunidad, ¿verdad? Ayudar a los más necesitados, ¿verdad? Tal vez no económicamente, porque a veces decimos, yo ayudo a los que más lo necesitan, pero no necesariamente tiene que ser solo con lo económico, sino que una palabra de aliento, el ir a apoyarle en ir a hacer su casa, o peinarlos, por ejemplo, ¿verdad? Son gestos que no tienen validez económica, pero sí, ¿verdad? La acción es bien, bien importante. Mi mamá apenas sacó sexto primaria y yo le he entrevisto a ella, madre, si a usted le hubieran dado la oportunidad de estudiar, ¿qué hubiera estudiado? Y ella dice que siempre le llamó aprender a ser enfermera. Pero en esa época era el tiempo del tren, ¿verdad? No costaba con el transporte. Sin embargo, no se quedó atrás porque se dio la oportunidad de sacar cursos en centro de salud. Y ella aprendió a inyectar, a poner sueros. Ella siempre compra libros de medicina. Nosotros tenemos nuestra doctora en casa. Qué dichosas. Sí, mi papá, de lo que yo recuerdo, era un hombre de multiuso, le decía yo, porque él trabajaba arduamente y eso creo que a mí me motivaba a ser trabajadora y siempre me motiva a ser trabajadora. Él madrugaba a la 1 de la mañana, mi mamá ya estaba haciéndole los alimentos. A las 2 de la mañana él ya estaba en el rastro porque él destazaba a los animales que la carne la traían para el hospital de Bandegua, ¿verdad? Entonces, ese era el trabajo que él hacía. Y ya luego, pues, cuando salía de allí, él tenía su ganado, él tenía terrenos, ¿verdad? Que trabajaba en lo propio, le gustaba mucho trabajar la agricultura. En la casa, usted miraba la casa, todo en el patio, habían flores, porque a mi mamá siempre le han gustado las flores. A mí también. Y a mi papá le gustaba siempre sembrar árboles frutales. En la casa ahí había caña, habían plátanos, bananos dátiles, badú, llame, yampí. O sea, y mi mamá se encargaba de sembrar las flores y de crear animales, ¿verdad? Habían más de 100 gallinas en nuestra casa, habían chumpes, gansos, pijijes, sí, y muchas flores. Una infancia muy bonita, rodeada de naturaleza y también creada por dos padres que le enseñaron prácticamente a ser independiente y a no esperar pues que alguien le diga qué hacer, sino que pues eran tareas que se hacían junto a los padres, al lado de ellos. Así que ahora descubrimos cómo es que actualmente desarrolla tantas tareas y lo hace de una gran manera, y es por ello pues que la ha llevado a obtener pues esos reconocimientos que hoy en día pues nosotros conocemos que tiene. Pero con esto nos vamos, licenciada, a una primera pausa comercial. Ustedes no le cambien, que ya volvemos. Personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos sociales, culturales, religiosos y de emprendimiento. Conocemos sus logros y sus éxitos, pero ¿conocemos al ser humano que hay detrás de ellos? Charlando, un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados. Conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche, con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales.
estamos de vuelta en Charlando para seguir conversando con la licenciada Iraida, quien pues muchos la han conocido porque han podido disfrutar de ese talento que ella tiene, de haber sido pues compañera o pues algunos alumnos por acá. Esperamos que ahí nos dejen esos lindos comentarios para la licenciada. Y es que inicia también sus estudios ahí mismo en la comunidad de Chan. Así es, señor. Yo inicié mis estudios a los 5 años de edad. Como le digo, le lloré a mi mamá que yo quería ir a la escuela y hice que mi mamá fuera a hablar con el profesor para poder ingresar. Recuerdo con mucho cariño y admiración al profe Manuel Antonio Moscoso, quien me enseñó no solo valores, no solo a leer y a escribir, sino que también a fomentar aún más los valores, ¿verdad? Lo que era la responsabilidad, la honestidad, muchos valores que él formaba, ¿verdad? En esa época aprendí a leer y a escribir a los 5 años, pero lo más lindo que puedo recordar en esa época fue, creo que ya es vocación, ¿verdad? El poder enseñar, porque a los 5 años le indicaba lo que me enseñaba el profe en la escuela, yo se lo iba a transmitir a mis hermanas. y buscaba... ¿Le prestaban atención las hermanas? Sí, y algunas vecinas también se unían al grupo. Tenía como 8 niños que de mis vestidos ahí les ponía botes de pintura, tablas, y el pizarrón era la pared de mi casa y la tiza era un pedacito de carbón, y a veces el carbón estaba duro, lo decía, y para poder escribir. Y entonces, en cierto modo, pues ahí iba como retroalimentando, ¿verdad? Lo que me enseñaban en la primaria. Aprendí a leer a los 5 años. Luego, cuando saqué sexto, me dijo mi papá, mira, vos ya no vas a continuar tus estudios. Te quedas con sexto porque ya a trabajar, a ayudar a tu mamá. ¿Qué? Yo no me voy a quedar sin estudiar. Entonces, hablé con mi tía y mi tía me llevó a sacar oro. Yo aprendí a sacar oro aquí por Quebradas. Iba con mi tía, sacaba con mis 2 tías, íbamos. Y sacaba oro y yo fui ahorrando. Y cuando se llegó el mes de diciembre, yo tenía dinero y le dije a mi papá, ¿usted dice que no voy a estudiar? Y se rió. Bien, hija, yo molestándote estaba. ¿Cómo te voy a dejar sin estudiar, mija? Haz lo que querés. Bueno, entonces ya ese dinero les ayudó a ellos para poder comprar el bolsón, comprarme mis útiles, el uniforme y poder ir al nivel básico. Ajá. Bueno, viajábamos, todavía no había carretera y nos íbamos a pie con los compañeros, pero ya luego hicieron la brecha y empezaron a echar la carretera. Entonces, pero no había un medio de transporte que viajáramos a esa hora. Entonces, nos tocaba que viajar a pie muchas veces, otras veces pidiendo jalón. Pero ya cuando estaba en segundo básico, yo trataba de portarme muy bien porque yo quería tener una bicicleta. Ya me habían comprado el caballo, ¿verdad? Me lo había ganado, pero ya luego quería tener bicicleta. Y aprendí a manejar bicicleta a muy corta edad. Mi papá, recuerdo que compró una Suzuki 28 y yo subía a mis 3 hermanas y en medio del tubo metí, ahí les daba colis a mis hermanas en la bicicleta. Aprendí a manejar bicicleta, convencí a mi papá de que sí había aprendido a manejar bicicleta y me compró en ese entonces una cicle de esas que estaban de moda, de unas de mujer, color gris, me acuerdo que era cicle. Aún me enamoro de ella. Bueno, entonces ya viajábamos en bicicleta y mis demás compañeros también. Y los que no tenían bicicleta, pues muchas veces nosotros los llevábamos en la parrilla, ¿verdad? Y los que no, pues nos turnábamos. Manejábamos de aquí para allá, ya de aquí para allá, y así nos ayudábamos. Saqué el nivel básico. También ya trabajando muy duro, porque no crea que solo me dedicaba a estudiar. También me tocaba que ayudarle a hacer limpieza a mi mamá, hacer comida. Los días sábados, como le indicaba, le iba a ayudar a trabajar a mi papá, a limpiar la milpa, a veces a ayudarle a hacer leña. Si usted ve mis manos, están llenas de cicatrices, porque yo siempre le ayudaba a mi mamá a mantenerle su leñita seca. Entonces, bueno, así fue
En el nivel básico, los compañeros que estudiaron conmigo en el nivel básico muchas veces llevaba sucias, manchadas mis manos, porque yo le iba a ayudar a veces a doblar milpa a mi abuelito, porque él era impedido de una canilla. Entonces se le dificultaba y yo le iba a ayudar, le ayudaba a manzanear los postes para poder cercar, hacer los cercos donde mi abuelo, y le ayudaba a jalar el maíz con el caballo venía adelante y yo arriándolo, ¿verdad? Entonces no me dediqué solo a estudiar, estudiaba, pero también trabajaba los fines de semana. Luego el nivel diversificado, ahí fue una de mi historia cambió, porque iniciando mi carrera, le estoy hablando del año 1991, ¿verdad? A finales de abril mi papá fue secuestrado y lo mataron, ¿verdad? Entonces nuestra vida, ¡pum!, cambió. Un mes, para mí un mes, ¿verdad? Porque yo era la mayor y yo tenía que darle fuerza a mi mamá para poder salir adelante. Y siempre decía mi papá, si algún día a mí me pasa algo, vos que sos la mayor tenés que ser el ejemplo de tus hermanos. Imagínate qué gran compromiso, gran poder. Y el primer mes caímos enfermas todas. La casa era como un hospital. Y ¿verdad? como casi todas eran mujeres, ¿verdad? Solo mujeres, y mi hermanito que apenas tenía 1 año y medio de cuando él murió. Entonces, las vecinas, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos muy buenas vecinas. Ellas estaban al pendiente de nosotros, nos llevaban comida, que atol, que esto, y nunca nos dejaron. Bueno, superamos eso, y ya luego al pasar a los 6 meses empieza aquello de la crítica, el vencer las cosas de que al ver a una mujer viuda, ¿verdad? Cualquier piensa lo peor, ¿verdad? Sí. Nos llegó trabajo a la casa, porque era una de las cosas fuertes para mi mamá, que cómo me iba a dar el estudio. Entonces nos llegó gente a que le diéramos comida, eran 23 hombres. Y me dijo mi mamá, tantías que la amo, démosle mamá, trabajemos. Y entonces ya le empezamos a darle comida a esta gente de Jalapa, de Chiquimula, de Cadenas, gente muy buena, porque realmente de esta gente que nosotros les dábamos comida, en primer lugar, gracias al Señor, nunca nos faltó el respeto. En vez de faltarnos el respeto, mejor nos ayudaban, fíjese, y nos daban consejos muy sabios. Y todos los consejos yo me los iba echando a la bolsa. Y la última vez que recuerdo que fui a limpiar milpa, le dije a mi mamá, algún día, mamá, yo me voy a graduar y ya no vamos a tener necesidad, le dije, de andar aquí a que nos piquen las hormigas. Porque esa vez yo limpiando milpa me cayeron hormigas en las botas, y yo corrí, me fui al río, y cuando dijo mi mamá, ¿qué pasó? Y ahí llorando yo le dije, primero Dios, mamá, algún día yo me voy a graduar y ya no vamos a tener necesidad de esto. Y con la ayuda de Dios, pues así fue. Y siempre cuando tenía mi debilidad me acordaba, ¿verdad? Que no era fácil ir a limpiar la milpa. Y bueno, saqué 4º magisterio, tuve muy buenos catedráticos que me motivaban. Recuerdo al profe Oscar, él me tomó en cuenta para estar en el equipo de fútbol y básquetbol, de voleibol. A mí me fascinaban jugar el deporte. Luego el profesor Retana, Rafael Retana, él me apoyaba, que yo siempre le insistía, profe, yo quiero estar en la banda, ¿verdad? Yo quería aprender a tocar redoblante. Y bueno, el día que él me abrió ese espacio, teníamos la evaluación final, entonces ya no insistí más. Profe Melvin Castillo, que fue otro de mis profesores que recuerdo con mucho cariño, con sus sabios consejos, sus oraciones sobre todo, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Y así muchos catedráticos, en ese entonces el director del establecimiento, del Pedro Molina, la esposa fue un eje bien principal, ¿verdad? Y trataba de siempre juntarme con amistades que en vez de motivarlo, mejor lo motivaban a uno a seguir adelante. Qué interesante y qué bueno poderse encontrar estas personas, especialmente docentes, y ahí es donde pues comprendemos, y sé que ahora usted se da cuenta que la clave para ser pues un buen docente también es importante, porque
motiva a los estudiantes. Es que no solamente es impartir, sino también ser una inspiración para los jóvenes y motivarlos a que ellos cumplan sus sueños. Y estos son los maestros que de verdad uno recuerda con tanto cariño y que aunque sea corto el tiempo que uno comparte con los docentes, pues se los lleva por mucho tiempo en el corazón. Así que sé que hay muchos que han pasado por sus aulas donde usted ha impartido clases y las recuerdan con mucho cariño. Pero lo más emocionante era los fines de mes, que yo llegaba y le decía, mamá, aquí está lo que gané. Eso era bien, o sea, eso me motivaba a mí a seguir haciendo mejor mi trabajo y decía, estoy haciendo algo por mis hermanas, porque yo les dije, ustedes se tienen que graduar. Yo voy a trabajar, mi mamá y yo estamos a trabajar y ustedes van a estudiar y se van a graduar y van a trabajar también, les decía yo. Y es bien emocionante. Lo poquito que ganaba, pues, solo agarraba para cuando necesitaba comprar pantalones, porque era muy apasionada a usar pantalón y botines, ¿verdad? Y era lo único que me compraba de mi pago, pero lo hacía con mucho orgullo y dedicación. Ya luego, en el 96, nos casamos, mi esposo, Elmer Miranda. Al mes salí embarazada y yo quería seguir estudiando, pero eso no impidió el poder continuar mis estudios. Caminábamos con mi esposo de Tamagás, una aldea lejana de Semosh, todas las mañanitas, a las 3 de la mañana salíamos, a las 5 de la mañana en Semosh agarrábamos el bus de la Litegua, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana nos veníamos de Semosh para Morales. En Morales, ahí pasábamos a desayunar donde doña Mima, recuerdo, y decía doña Mima, no se preocupen, si ustedes no traen dinero aquí, comen con dinero o sin dinero. Decía, y me gustaba esa actitud. Y yo, gracias doña Mima, nosotros siempre le admiramos a ella y con mucho respeto, y fue nuestra mano derecha en ese entonces. Licenciada, pero ¿cómo conoce al profesor Elmer? Porque él también es docente. Sí. Él llegó también igual, ¿verdad? De graduarse, llega a trabajar a la fábrica de hule. Ahí a la par de mi casa había una fábrica de hule. Entonces él ahí trabajaba a veces de guachimán o a veces trabajaba chapeando, ¿verdad? Aquellos surcos. Y entonces, pero es algo que yo me recuerdo que llega y yo tenía que hacer un trabajo y había una palabra que yo no le entendía y me dice mi mamá, mira que el muchacho que está allá sentado, él parece que está estudiando magisterio. ¿Por qué no vas y le preguntas a él tal vez? Ahí fue todo. Su mamá la mandó. Usted fue la culpable. Ella fue la culpable. No. Y ahí empieza una amistad muy bonita. Duramos 6 años de novios. Él se graduó, ya luego pues yo culminé mi carrera. Estuvimos 1 año sin ser novios porque por ciertas cosas, sin embargo, ni él ni yo podíamos estar separados y volvemos nuevamente, ahí sí ya definitivo para casarnos. Y estudiamos todo el profesorado juntos, viajando desde Tamagás para Morales. Nos graduamos de profesores de enseñanza media y técnico en administración educativa. En 1999, pues, retomamos el estudio. Y para poder continuar mi estudio, yo no quería dejar abandonadas a mis hermanas en su estudio. Mi esposo y yo con el padre de la parroquia de Semají, ellos nos ayudaron a gestionar, y increíble, pero salen 54 becas para madres viudas de la parroquia de Semají y alianza con la parroquia de Livingston. Y ahí logré meter a mis 3 hermanas, porque mi hermano, él ya tenía una beca de parte del Francisco Marroquín, gracias al profesor Luis Cantoral y señor Amanda, que en paz descanse, ¿verdad? Que también ellos fueron nuestra mano derecha, nuestros ángeles de esta tierra, ¿verdad? Y entonces ya seguimos el profesorado, culmino el profesorado y no quería quedarme con eso. Quería seguir la licenciatura, terminamos la licenciatura con mucho esfuerzo, ya con 2 hijos, ¿verdad? Haciendo nuestros trabajos, chineando aquí, haciendo los trabajos aquí. Pero terminé mi licenciatura en planificación curricular. Y luego me graduó y al año de haberme graduado me salió trabajo en la Universidad Da Vinci de Amates. Tuve una experiencia, mi primera experiencia. Y ya luego pues
me sale mi trabajo nos llaman a la Facultad de Humanidades de la sede 35 de Morales y Zaval, en la Universidad de San Carlos. Inicio ahí ya con la licenciatura que tenía a trabajar a honorem, 2 años a honorem, y solo nos lográbamos beneficiar con los cursos vacacionales que nos daban, ¿verdad? De trabajar 1 mes. Y ya con eso yo feliz, porque estaba aprendiendo más, no cuánto sabía, no que cuánto aprendía también, porque recuerda que nosotros somos unos facilitadores del proceso educativo, tutores. Entonces, yo motivada con unos grupos dinámicos, jóvenes, ¿verdad? Muy lindos de trabajar, ¿verdad? De poder compartir con ellos. Ahí también la pude conocer y pues yo realmente me admiré mucho de cómo impartía sus clases, cómo era muy dinámica, pero como usted dice, es como ese maestro que usted observaba cuando era niña, que pues a pesar de exigirle a sus estudiantes, también tenía esa forma de poder tener esa amistad con ellos, o sea, exigir un respeto, pero también dar esa amistad que muchas veces se necesita para poder también sentir una motivación y un apoyo con los maestros. Así que es bien difícil, pero poco a poco ha ido también compaginando y le gustó mucho el poder compartir con jóvenes que actualmente continúa trabajando en la universidad y desempeña pues también otras tareas que son siempre en base a la educación. Nos fascina mucho conocer pues esta inspiradora historia y vamos a conocer y tocar más temas que son importantes, pero antes nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Nos encontramos en uno de los proyectos más exclusivos de este departamento. Les hablo de Residencial Cadoro, ubicado en Las Pozas, Morales y Zaval. Somos Dorian Lemus y Sergio Navas, tus asesores de confianza. Residencial Cadoro está diseñado para que puedas construir tu casa propia o Airbnb, el cual puedes rentar o disfrutar con toda tu familia, ya que cuenta con áreas verdes, piscina, casa club y canchas deportivas. Este proyecto cuenta con energía eléctrica, agua propia, drenajes, calles adoquinadas y para tu seguridad y la de tu familia, carita de acceso, muro perimetral y cámaras de vigilancia a las 24 horas del día. En Residencial Cadoro encontrarás terrenos de 15 por 20 metros y 10 por 20 metros cuadrados. Los únicos requisitos son su DPI y el enganche. Y si se encuentra en el extranjero, su pasaporte de una persona gestora que se encuentre en Guatemala y que tenga DPI. Para mayor información te puedes comunicar al 32 30 39 80. Es un gusto asesorarte en la mejor inversión de tu vida. Residencial Cadoro, un lugar exclusivo donde tus sueños se hacen realidad. Estar en contacto con nosotros es más fácil y rápido. Puedes escribirnos o llamar al 3162-8204. Ya estamos de vuelta en Charlando y nos fascina conocer cómo licenciada Iraida ha podido establecer pues ese tiempo tanto para ser hija, mamá, también para su esposo y para sus estudios, porque esto es una prueba de que sí se puede continuar estudiando, formando pues un hogar, y es una gran prueba para ustedes y un gran reto, me imagino, el poder pues llegar hasta donde están, porque usted no se conformó con llegar pues a obtener la educación hasta pues diversificado, sino que se fue a la universidad. Actualmente continúa estudiando. Recientemente vimos también que ya recibió pues para la maestría. Coméntenos un poco más esas tareas específicas que ha podido hacer para poder llegar a esta altura con diferentes reconocimientos y certificados. Sí, continúo trabajando en la Facultad de Humanidades de la sede 35 Morales y Zaval. Salen los contratos, ¿verdad? ¿Y qué creen? A todos les viene el contrato menos a señora Aida. Y todos sorprendidos. ¿Y por qué? O sea, no había una explicación. Simple y sencillamente yo he sido de las personas que lo malo lo he convertido en cosas buenas, lecciones que la vida nos da. Y todo el mundo sorprendidos que a todos les sale su contrato menos a Iraida. Y entonces me dice una compañera, ¿por qué a vos no? Y a todos. Entonces les digo yo ayer justamente fui bendecida
por el trabajo que le dieron a mi hija. Fue cuando Carolina empezó a trabajar acá. Entonces yo fui bendecida de esa manera, entonces yo soy feliz por eso, porque ella tiene un empleo. Entonces el paquete en este momento no era para mí. El paquete es para ustedes, disfrútenlo. Y primero Dios enseguida, ustedes no saben si enseguida viene el 011 para mí. Oiga, por eso yo digo, también las palabras tienen poder. Y eso lo aprendí de 2 pastores que conocí en Tikal, en las fincas de Tikal, a hermano Johnny y a doña Esperanza. Eran unas personas que siempre me aconsejaban desde niña y ya se fueron a vivir a otro lugar. Ellos siempre estaban al pendiente de nosotros, siempre aconsejándonos. Y entonces decía, mija, lo que usted declare palabras de bendición, porque las palabras tienen poder. Y en ese momento pues yo declaré, ustedes no saben si enseguida viene un 011. Entonces, eso sí, ¿verdad? Pero no, el decano de la facultad, gracias a Dios, pues investigó, ¿verdad?, cuál era el motivo, y gracias a Dios pues mi contrato llegó. A mí me pagaron como que si hubiese firmado contrato en esa ocasión. Simplemente estaba como reafirmando de que cuando la bendición es para uno, es para uno, y cuando la bendición no es para usted, pelee con todo mundo, no es para usted, el paquete no es para usted. Entonces yo todas esas cuestiones, por muy grandes o pequeñas que sean, yo digo, ¿qué me deja de lección esto malo que me está pasando en este momento? En el momento hay cosas que entiendo, pero enseguida las entiendo después. Por eso me pasó esto, ¿verdad? Entonces, siempre lo negativo trato de convertirlo en algo positivo, ¿verdad? Y las cosas malas no son cosas malas, simple y sencillamente son lecciones que la vida nos da. Y bueno, inicio por contrato. Al tener 2 años de contrato, publicaron en la página, ¿verdad?, de plazas para 011, venían, si no me recuerdo, 98 plazas, 011. Y le digo a Ligda Marta, vos, vienen plazas, metamos expediente. No pasaran de decirnos que no, de veras va. Y ya nos metimos el expediente y nos llamaron para poder ir a evaluarnos. Nos hicieron una evaluación bien fuerte. Nos la hicieron oral, ¿verdad? Como preguntas que nos hizo esa terna evaluadora, y ya luego pues someternos a un privado por escrito. O sea, no fue nada fácil. Como digo, exacto, uno hace lo posible y Dios hace lo imposible. Y yo digo, si esta va a ser para mí, Señor, si esta plaza va a ser de bendición, ábreme esa puerta, y si no, pues usted mismo ciérremela. Y gracias a Dios, pues bueno, para los 15 días apareció en el portal que habíamos aprobado con Marta, y bueno, ya somos 011 en la sede, dando lo mejor, ¿verdad? Aprendiendo también de los compañeros, porque no solo somos de impartir conocimiento, sino que también de recibir conocimiento. Somos facilitadores de un proceso educativo en el cual pues aprendemos de todo y de todos los días de nuestra vida. Uno nunca deja de aprender. Bueno, a raíz de eso, como que sentía más, porque yo siempre decía, si me sale, cuando dieron los contratos, si hoy me sale el contrato, yo quiero continuar estudiando la maestría. Y siempre, quiero la maestría, quiero la maestría, quiero la maestría. Y todo el mundo, había gente que decía, sigan la maestría, pero había gente que decía, ya son muy estrictos, es que en Guatemala es que hay gente muy prepotente, muy abusiva, muy esto. Y yo me quedaba, quiero seguir la maestría. Y bueno, rompimos ese hielo, como dicen. Nos fuimos con el licenciado Gesel, Damindi, Marta y yo. Salíamos a las 12 de la noche cada 15 días. Con el Gesel, a veces manejábamos, nos turnábamos para manejar. Y a veces a las 4 de la mañana ya estábamos enfrente del portón de la Universidad de San Carlos para poder ir a recibir las clases. Pasaron, ¿qué le digo? Como 5 veces viajamos cada 15 cuando se vino lo de la pandemia del 2020. Siempre nos habían hablado de la famosa plataforma Moodle. Ni en cuenta. Yo no sabía que era Zoom, Meet, o sea, eran plataformas desconocidas. Entonces allá empiezan a hablar de Meet, que Zoom,
que Kahoot, que la famosa plataforma Moodle, y uno así, porque yo no tiene una aldea, ¿no? Que uno recibe clases con los recursos que están a su alcance, ¿verdad? Ya la gente que vive en la capital, pues ya es otro rollo, ¿verdad? Pero yo siempre sigo creyendo en mí. Y todo lo que es hecho por el hombre, todas las cosas, uno si se propone las aprende. No importa si es un trabajo que es señalado para hombres o para mujeres, yo no le tengo miedo. Toda vez me gusta, yo lucho por esto y avanzo. Me quedo con lo positivo y lo negativo, que se quede, no me interesa. Yo llego a mi meta, lucho por esa meta y el accionar es bien importante. No solo quedarme, es que yo sueño con ser maestra, pero no acciono. Entonces eso no es así, tiene que esforzarse para poder viajar. Yo tuve que esforzar no solo a mi familia en lo económico, yo ya no pagué muchacha que me ayudara en casa. Yo antes de irme a estudiar a Guatemala a los 15 días, para no dormir, yo planchaba la ropa antes de irme. Ya en el camino pues ya me anivelaba durmiendo, ¿verdad? A las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana entrábamos a la maestría a recibir clases y a las 5 de la tarde de regreso. Entonces ya viene lo que es la plataforma, ya la doctora Valenzuela, que era la coordinadora directora de posgrado, ella era como nuestra guía, nos da los lineamientos para poder ingresar a la plataforma Moodle y nosotros buscando tutorial, ¿verdad? Ya no es como antes, que hoy la tecnología está avanzada, uno sabe de todo, simple y sencillamente el querer es poder y dedicarse un tiempo cómo aprender tal proceso. Y ya empezamos a ingresar, ¿verdad?, a la plataforma Moodle y ya desde ahí pues nosotros enviábamos nuestros trabajos y recibíamos trabajo. Y como se viene lo de la pandemia, ya no viajábamos a Guatemala, sino que ya recibíamos clases cada 15 días en la plataforma, que fue un aprendizaje muy bueno, muy interesante, porque realmente la pandemia no todo fue malo. Yo lo tomé como una oportunidad, ¿verdad?, de aprender, y hoy por hoy, el poco conocimiento que tengo, pues toda vez puedo ayudar y apoyar a un estudiante, con mucho gusto yo lo hago. Sigo innovando, sigo aprendiendo para poder apoyar a mis estudiantes en lo que realmente a mí me gusta y que pueda servir a otro. Licenciada, y es que llegando hasta acá, pues estudiando y laborando al mismo tiempo, ya está por cumplir 30 años de labor en el sector educativo. Esto la ha posicionado a poder recibir pues el reciente reconocimiento María Chinchilla, que se le entrega pues a esos docentes destacados de nuestro municipio. Y pues también esto tiene un sentido, y es por María Chinchilla, quien se celebra pues el Día del Maestro, y también pues sabemos de su lucha que ella ha hecho en favor de los derechos, ¿verdad? Y nosotros pues hemos ido conociendo un poco más de cómo muchos docentes han logrado pues este reconocimiento, pero todos esos maestros pasan un filtro, se conoce su historia de cómo pues iniciaron en la educación, y pues usted fue una de las favorecidas recientemente con este reconocimiento debido a la trayectoria, y pues ya viendo y conociendo un poco más la historia, pues mereció reconocimiento porque inició pues en un lugar donde usted pues no manejaba el mismo idioma. Algunos pues tal vez manejaban los dos idiomas. Usted aprendió, como usted nos comenta, de sus estudiantes, ellos de usted. Fue un gran reto y pues ha logrado llegar hasta trabajar con jóvenes y adultos, ¿verdad? Que también son diferentes formas de trabajar. ¿Cómo sintió, cómo recibió este llamado y esta buena noticia de ser reconocida? ¿Cuál fue el sentimiento en ese momento? Wow, fíjese que la invitación me la hace el supervisor educativo. También ya había visto en la plataforma, porque lo publican, ¿verdad?, el Ministerio de Educación. Está el galardón de María Chinchilla y está el galardón también de Francisco Marroquín, si no estoy mal. Entonces me enviaron un mensaje donde si yo quería participar en el galardón de María Chinchilla, y entonces ya me enviaron los requisitos y todo.
Entonces, a mí siempre me gusta tener ordenados mis diplomas y todo eso. Tenía demasiado trabajo porque estábamos cerrando el semestre en la facultad. Sin embargo, me tomé un espacio de 8 a 2 de la mañana para poder organizar mi currículum. Y se me venían muchas cosas a mi mente, ¿verdad? Después de tener nada más 3 hojitas de mi currículum, se llegaron a 365 páginas de mi currículum. Y entre ellos, pues uno de los requisitos era el artículo que escribí para la revista de la Universidad de San Carlos, y también incluía la tesis, ¿verdad? Mi tesis fue enfocada a estrategias innovadoras para un aprendizaje significativo. ¿Por qué tomé este tema? Porque yo quería saber más de tecnología, ¿verdad? Yo me levantaba con la computadora y casi me acostaba con la computadora porque yo quería aprender. Yo no quería quedarme atrás, quería superar y ir avanzando. Y el querer es poder, ¿verdad? Mi lente es más graduación porque era bastante trabajo. Cuando me metí el expediente, por cierto, ya ni me dio tiempo de mandarle poner aspiral, lo metí en un expediente en un folder de un quetzal, ¿verdad? Y lo mandé. Lo pasó por el primer filtro de la supervisión. Ahí había muchos expedientes que estaban participando, ¿verdad? No solo era yo, sino que habían más docentes, ¿verdad?, participando. Y ya luego se van los expedientes clasificados para Puerto Barrios. Allá, a Puerto Barrios llegan los demás expedientes de Livingston, Amates, de todos los municipios del departamento de Izabal. Y bueno, pasan por un jurado también, ¿verdad?, de otro filtro, le podríamos llamar, ¿verdad? Y entonces sale clasificado el mío. Y cuando me llega la invitación, sinceramente yo lo único que dije, Señor, gracias. Una alegría grande, gratificante, decir, bueno, estoy haciendo algo bueno en esta vida. Qué emocionante momento, y compartirlo en familia, ¿verdad? Porque se ve que pues es una actividad que también hace sentir en familia, es para disfrutar pues en familia este triunfo que pues usted recibió. Sí. Ya me imagino su mamá al momento pues de saber que pues esos sacrificios han valido la pena. Sí, la verdad que es un galardón dedicado específicamente a Dios, ¿verdad? A mi madre, a mi padre que está en el cielo, a mi familia, a mi esposo, ¿verdad? Que nos desvelamos muchas veces para poder hacer nuestro trabajo, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, entrega y dedicación, y no rendirme para nada, ¿verdad? No le tengo miedo, porque el miedo es uno de los obstáculos el veneno más grande de esta vida, ¿verdad? El miedo a que se rían, el miedo a perder, el miedo a tantas cosas. Entonces, perder el miedo, metí mi expediente, que Dios haga su obra. Si es la voluntad de Él de regalarme ese galardón, pues se va a dar, y si no, pues al menos lo intenté. Y fue bien gratificante, de verdad. Eso lo dedico especialmente a todos mis niños y niñas con los que han pasado en mis salones de clase, a los jóvenes del nivel básico diversificado de diferentes comunidades, a los estudiantes universitarios, ¿verdad? Que es una experiencia grande. Y sigo aprendiendo porque es bien lindo trabajar con niños, y una experiencia más grande que pude vivir hace 3 años fue el compartir con niños en mi salón de clase, con un niño autista y un niño con síndrome de Down. Es una experiencia muy grata, que le llena de satisfacción a uno. El entregarse, el andar investigando cómo poder trabajar con estos niños, cómo para que ellos se sientan bien, para que se aprendan a desenvolver en la sociedad, ¿verdad? Eso es bien bonito, como al igual la experiencia de trabajar con niños indígenas que hablan otro idioma, y el poder compartir. Y es que es bien bonito cuando uno ya conoce otro idioma, ¿verdad? Y tal vez no el 100%, pero sí lo más básico, ¿verdad? Entonces este galardón es dedicado especialmente a todas aquellas personas buenas
inspirar también a otros profesionales que hagan bien las cosas, que luchen por emprender, ¿verdad? Nunca rendirse, nunca tenerle miedo a nada, le digo, a unirse a personas que en vez de restarle, mejor le sumen, ¿verdad? Que le sumen experiencia, lecciones de vida, historias, de cómo poder enfrentar las adversidades de esta vida. Felicidades, licenciada, por este Muchas reconocimiento. gracias. Sabemos que se lo merece y sé que tiene aún algunas historias que compartirnos en estos, pues ya 30 años de estar impartiendo clases y de compartir con tantos niños. Sé que tiene muchas historias que pues son conmovedoras también. Así que vamos a conocer algunas de ellas, pero antes nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Atención clientes de Cablevisión del Norte, les tenemos excelentes noticias. Ahora pueden realizar sus pagos con la mayor facilidad en las cajas rurales más cercanas a ustedes. Visiten nuestras nuevas ubicaciones en Aldea El Cedro, frente a La Bomba, Mía 6, La Libertad, en Gasolinera Texaco Rancho Grande, donde Carla Jiménez en Barranca y también en entrada a Barrio Las Brisas. Pagar su servicio de cablevisión nunca ha sido tan cómodo y accesible. No esperes más, realice sus pagos ya. Personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos sociales, culturales, religiosos y de emprendimiento. Conocemos sus logros y sus éxitos, pero ¿conocemos al ser humano que hay detrás de ellos? Charlando, un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados. Conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida. Sintonízanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche, con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales. Ya estamos de regreso en Charlando. Qué bueno que siguen con nosotros para conocer la historia de inspiración de la licenciada Iraida, quien pues nos ha tenido muy entretenidos con esas historias de vida, pero realmente, como lo decía hace un momento, pues yo sé que dentro del aula se viven muchas situaciones difíciles que parten el corazón de un maestro que se vuelve psicólogo, que se vuelve enfermero, que se vuelve de todo un poco, porque nos toca hacer la tarea. Pues si queremos cumplir con nuestro trabajo, pues nosotros queremos hacerlo y poder apoyar. ¿Qué le ha tocado que hacer a la licenciada Iraida para poder ejecutar y sentirse bien con ella misma? Bueno, hay muchas historias. Cada año nosotros contamos con diferentes grupos, ¿verdad? En nuestros salones de clase. Y muchas veces con los mismos estudiantes, ¿verdad? Pero de un año para otro, muchos estudiantes o cambian para bien o para mal, ¿verdad? Pero en primer lugar, para poder enfrentar todas estas cosas, ¿verdad? Que nos toca que vivir en nuestra escuela, en nuestros salones de clases, en primer lugar, la dirección de Dios. Segundo lugar, tomarnos de la mano. Sabemos muy bien que la educación es en la comunidad educativa, ¿verdad? Padre, estudiante, maestro. Tomarnos de la mano con el padre de familia, ¿verdad? Y si uno pues no lo logra a través del padre de familia, pues entonces ya uno acude a, ahorita están muy de moda los expertos, ¿verdad? Nuestros psicólogos en los tutoriales, ¿verdad? Buscando qué hacer con un niño extrovertido, qué hacer con un niño autista, Entonces, por la experiencia que uno ha tenido, bueno, de todas las historias, le cuento una a nivel le voy a comentar una así, a nivel de comunidad. Nos enfrentamos, ¿verdad? Con un grupo en ese entonces eran 32 niños y me tocó un aula bien pequeña, ¿verdad? Entonces, cuando llovía, era un pedacito nada más que estaba bueno. Y cuando hacía sol, pues era otro pedazo porque nos pegaba todo el sol. Entonces, en cierto modo, pues ahí tienden a los niños a estar en un ambiente sumamente antipedagógico, ¿verdad? Entonces, eso uno como docente, uno lo evalúa y uno comprende esa situación. Sin embargo, hay niños muy extrovertidos, ¿verdad? El consejo sano que le doy a los padres es cuando los niños son demasiado extrovertidos, se lo digo por mí, porque yo fui una niña muy extrovertida, inquieta,
salida, decía mi mamá, pero para bien. Dejarles el espacio para que estudien, pero también ponerle cierto trabajo para que cumpla. Si promete, cumpla. Y si usted va a corregir, cumpla. Si usted le dice, te voy a pegar, le dicen a veces, ¿verdad? O te voy a quitar el celular, pero nunca se lo quita, porque el padre de familia hoy lo que quiere es relajarse y tener el celular, jugar, mira lo que querrás, ¿verdad? Eso no es así, ¿verdad? Si usted considera que su niño está muy estresado, muy abusivo, muy prepotente, pero le tiene un celular, la primera acción es quítale el celular, lléveselo a jugar fútbol, lléveselo a correr, lléveselo a saltar cuerda, jugar eléctrico, juegue con él, ¿verdad? Pero muchas veces nos enfrentamos en nuestros salones de clase donde el padre de familia llega y le dice, ay, mire, señor, es que yo no hay qué hacer con este patojo. Ay, ¿qué me puede aconsejar usted? Está diciendo un padre de familia, imagínese. Entonces yo solo me río, ¿verdad? Porque la verdad, en primer lugar, yo lo que tengo que hacer es hacerme amigo de ellos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Hay varias técnicas, muchas veces niños que son abusados por sus mismos familiares y los propios padres nunca lo saben. Niños que son siendo explotados, niños que les hacen bullying muchas veces los mismos familiares y nunca se dan cuenta, ¿verdad? Niños que a veces son solo ellos, no tienen con quién jugar, pero sí llegan con autoridad a decirle, mire, si tiene de dejarlo sin recreo, déjelo. No, yo no le voy a quitar el recreo a un niño que no juegue. Le digo yo, ¿y usted juega en su casa con su niño? No. ¿Y usted deja que el niño vaya a jugar con los niños vecinos? No. Entonces, ¿cómo le voy a quitar yo el juego a un niño? ¿Con qué ganas va a ir a la escuela? Dígame. Entonces, ese es uno de los tips. Lo otro es qué programas de televisión ven, con qué amistades se juntan, ¿verdad? Que muchas veces tenemos niños que a escondidas de las mamás ven pornografía, ¿verdad? Y eso lo dan a conocer en la escuela, andan dibujando cositas aquí, entonces ya cuando uno ve eso, ¿qué está pasando en casa? ¿Verdad? A nivel de comunidad, pues nosotros hemos enfrentado muchas veces con los edificios, nos llegan estudiantes de otras comunidades, de Crixarco, de La Esperanza. Hemos tenido niños de otras comunidades más lejanas que llegan ahí. Entonces, gracias a Dios, la población pues ha ido en aumento. Y eso tiende a que nos preparemos con salones de clase. En esta oportunidad llegó un grupo de 35 niños y no contábamos con un salón adecuado. Entonces el techo estaba podrido, las paredes también, un temblor que hubo se rajó la pared. Entonces decidimos con la comunidad, llamamos a la comunidad y ahí el trabajo en equipo, el trabajo comunitario. El finado Salomón Leal, que en paz descanse, dijo, bueno, aquí no hay otra opción que botar esta aula, muchacha. Ya botar el aula, pues mira qué se hace. Y así fue, se botó el aula. Con ayuda de los padres de familia hicimos el plan hormiga, se construyó el aula, gracias a don Francisco Capa, que era el alcalde de ese entonces, también que se unió a esa lucha, ¿verdad?, de poder hacer un aula nueva. Me recuerdo yo que así de inmediato llegábamos y él muy amable y generoso nos atendía y decía, el director de la escuela, el profe Elmer, decía, mira chicos, fíjate que necesitamos el techo de la escuela, pero urge. Llevamos 22 días atrás, no se preocupen mucha, mira, abocate con Julano, y inmediato nos resolvía. Entonces superamos eso. También cuando vino lo de Leta y Eliota, también muchos niños que estudiaban con nosotros, familiares de estos niños, pues también los apoyamos. Nos íbamos al centro de ¿cómo le llaman esto? Donde se reúnen, centro de acopio le llaman. Sí. Nos reuníamos todos los docentes porque somos un buen equipo, gracias a Dios, ahí en Chane. Íbamos a hacer dinámicas con los niños, a jugar con ellos, gestionando. Aquí nuestro enlace pues era el licenciado Boris, ¿verdad? Licenciado, por favor consígame pacha, leche para los niños recién nacidos. Y entonces nos tuvimos que andar en un tractor para poder llegar.
ir a traer las pachas, la leche para llevárselo a los niños recién nacidos. Entonces hemos hecho una labor bastante humanitaria. Niños en nuestra comunidad, que hay una niña que ya tiene 29 años, que padece de desnutrición, ¿verdad? Que es un cuadro de vida muy preocupante, que yo quisiera tener las llaves de la mano y darle solución a este caso. Nos hemos pronunciado con instituciones gubernamentales, ¿verdad? Y no gubernamentales para que apoyen a esta familia, ¿verdad? Porque tienen una niña desnutrida y con necesidades especiales. Qué difícil el Sí. poder estar pues viviendo diferentes situaciones, pues que no sabe uno, llega al aula y no sabe que se va a enfrentar con tantas situaciones que a veces lo toman por sorpresa, pero que el maestro debe de reaccionar y accionar en el momento, ver qué se hace, buscar, gestionar, como usted dice, que es una tarea que también desempeñan los docentes cuando pues se tienen tantas necesidades dentro de un lugar o se quiere ayudar. Y ahí es donde se reconoce que es buen maestro, porque aparte de cumplir con su tarea lo mejor que se puede, hace estas acciones de servicio que usted dice ha podido realizar, que también pues junto a un equipo y también la unión de la comunidad hacen que pues esto se lleve satisfactoriamente. Y es que hacer las cosas no con recibir nada a cambio, porque muchos hacen obras sociales o humanitarias y a ver qué me dicen o a ver qué me dan. No, yo aprendí esto. Entre menos le agradecen en esta tierra, las bendiciones son más grandes que Dios manda. Eso sí está recomprobado. Haga las cosas bien, hágalas bien hechas, con voluntad, con ser humanista, ¿verdad? Eso es algo bien importante y he tratado de inculcárselo también, no solo tenerlo yo, sino que también a mis hijos, ¿verdad? Ayudar, pero tampoco sin recibir nada a cambio. Sembrar, que un día esto va a tener frutos, ¿verdad? Y, ¿qué le digo? Tuve la experiencia con el niño que tenía síndrome de Down. El primer día de clases es una historia linda porque yo no lo había, ¿qué le digo? Observado bien, pero él siempre llegaba en un palo. Pero yo decía, ¿por qué traer ese palo? Y yo me lo empecé a llevar más de cerca. ¿Y qué si ese palo era un caballo? Y siempre trato de gestionarle para que él llegue, él ande en un caballo, porque a él le gustan las cosas vaqueras. Si está cerca de alguien que usa pistola, tenga cuidado porque en un momento va a querer quitarle la pistola y ponérsela, ¿verdad? Porque él es así. Pero los primeros días con él era muy celoso, o sea, él me celaba con todo mundo, nadie se podía acercar porque esa persona salía o mordida o arañada, porque él me protegía. Entonces esa acción tuvimos que irla trabajando, no tanto que aprendiera a leer y a escribir, sino que a poderse socializar, a estar y hoy por hoy ya él es un adolescente, ya él llega a la fiesta, se sienta, si le digo anda, bañate, cambiate, él hace caso, o sea, es bien lindo el niño y de verdad yo quisiera que hubieran personas que apoyaran a este tipo de niños, ¿verdad? Que trataran de llevarles al cómo poder hacer un trabajo, cómo poder hacer una mesa, por ejemplo, algo práctico, algo técnico, porque realmente por muchas técnicas que uno aplique con ellos, pues no se alcanza, ¿verdad? Llegar al nivel de los demás, ¿verdad? Qué excelente, licenciada, que pues siempre pues adquiere esos retos con esos niños que muchas veces pues hay algunos que son excluidos y esto es doloroso tanto para los padres como para los mismos niños, ¿verdad? Entonces pues ahora llegamos a la conclusión pues que ha tenido pues este merecido homenaje, este emotivo reconocimiento debido pues a la labor que ha realizado. La motivamos a que pues como usted lo dice, aunque pues no se reconozca acá, pues sabemos que Dios la sigue bendiciendo y vendrán pues muchas alegrías más con respecto a este tema de la educación y también de la familia, porque también es bendecida en la familia hoy, ya también es abuela, cómo está viviendo ese papel también tan importante y que sé que se lo está disfrutando de la mejor manera. Ah, sí, esa es una oxígeno, como el oxígeno. Realmente el ser abuela
ay, es un amor 100% porque uno ya no tiene la responsabilidad, pero sí es dar al 100% ese amor, esa entrega hacia los niños. Y cuando supe que venía otro nieto, wow, bienvenido, sea que haya más y no menos, ¿verdad? Y muy contenta, feliz, ¿verdad? Y espero que un día, ¿verdad? Yo quiero que me recuerden, ojalá que, ¿verdad? Como una abuela, no sé cómo me van a recordar, pero que me recuerden bien. Y yo le digo a mis hijos, y ustedes cuando yo muera, ¿cómo me van a recordar, verdad? Entonces ya ellos dan su propio punto de vista. Entonces eso es lo que uno lucha para poder ser alguien en la vida, ¿verdad? Enseñarle a los hijos que no todo se recibe así tan fácil, ¿verdad? Enseñarles a trabajar con los valores morales bien fundamentados. Y uno como padre, pues uno da lo mejor, trata de corregir, y lo que uno no le enseñó a los hijos no aprendieron, pues la sociedad se los va a enseñar, ¿verdad? Lamentablemente, por cierto, ¿verdad? Pero con mucho orgullo, Dios guarde, Carolina nos dio un nieto con Erling, ¿verdad? Y el otro que viene en camino, que lo recibimos con mucho amor también, y que realmente pues encajó con una familia bendecida también, que se rige por los mismos fundamentos también como mi familia, el ser unidos, el trabajo en equipo, el ser bien trabajadores, emprendedores, ¿verdad? Y eso es bien importante en esta vida. Qué alegría, el no rendirse jamás. Y es que son pues una familia numerosa, y pues también ahí Carolina está compartiendo con una familia numerosa. Pues para quienes desconocen, la licenciada Iraida pues es mamá de nuestra ex compañera Carolina Miranda, que pues también es una mujer talentosa. Ya hemos podido conocer su historia acá y compartir con ella. También la felicitamos por esas bendiciones que también Dios le ha dado a ella. Y pues ya estamos llegando a la parte final, licenciada. Gracias por ese tiempo que nos ha compartido. Yo sé que también pues sus estudiantes están muy orgullosos de este momento que usted está viviendo. Esperamos que se lo siga disfrutando y celebrando cada día. Y pues queremos finalizar pues agradeciéndole a usted y diciéndole pues que para nosotros es una mujer de inspiración. Muchas gracias, Señor. Decirle al pueblo moralense y a todos los que me escuchan y me ven, ¿verdad? Que hay que soñar, pero también que hay que accionar, ¿verdad? Son dos palabras bien precisas, y sobre todo con la fe puesta y plena en Dios, creer en uno mismo, dejar a un lado los miedos, ser uno mismo, luchar por uno mismo, emprender y salir adelante, que en esta vida todo se logra con sacrificio, dedicación y nunca rendirse, jamás, jamás, y siempre seguir adelante con la ayuda y firmeza de Dios. Y todo lo que uno quiere en esta vida, todo se logra, pero todo se requiere de un esfuerzo, no es nada fácil. Y tampoco se va a lograr, el éxito se va a lograr de la noche a la mañana, es mentira, ¿verdad? Aquí uno vino a competir con uno mismo, no con un vecino ni con nadie, con uno mismo, y para salir adelante, ¿verdad? Rodearse de personas que tienen mucha experiencia en la vida, personas que le inspiran a seguir luchando por sus sueños y que le motivan. Y por muy difícil que sea la situación, siempre en la vida uno va a encontrar ángeles en esta tierra, y uno dice, wow, ¿de dónde salió esta persona, verdad? ¿Quién la envió? O a veces uno tiene cosas bien difíciles que uno siente que no le va a dar salida, pero enseguida todo viene como cuando vienen las llenas aquí y Zabal, todo así de repente, todo viene a la normalidad, ¿verdad? Entonces, no competir con nadie, simple y sencillamente competir con uno mismo y seguir avanzando, que la vida es maravillosa, linda, y más aún cuando uno ya tiene nietos. Eso es lo más maravilloso que puede existir, ¿verdad? Los hijos, verlos crecer, verlos superarse, verlos cómo enfrentar la vida y decir, bueno, al menos no he hecho mal trabajo, ¿verdad? Hemos hecho un buen trabajo con mi esposo porque los vemos avanzar, ¿verdad? Con Carolina iniciamos la maestría juntas, y a veces ella decía, ay mamá, es que yo no puedo. ¿Puedo yo? Trabajando de lunes a domingo, ¿y por qué no vas a poder vos que ni siquiera hijos tenés? Entonces, de veras, decía ella y continuábamos,
¿verdad? Entonces, gracias a Dios, culminé también mi maestría en docencia universitaria en ciencia y estamos ahí apostándole un poco a la educación, ¿verdad? En lo que podamos. Seguimos siendo útiles a esta sociedad, en lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Y para servirle, porque para eso venimos, para servir, y no para que nos sirvan, ¿verdad? Exacto, qué bonito y qué bonito conocer y reconocer pues ese servicio que usted ha dado a su comunidad, especialmente que sé que se siente también muy orgulloso toda la comunidad de tenerla por allá, siendo también pues esa persona que es la que gestiona para que todos pues también tengan allá lo necesario. Así que gracias por ese tiempo, muchas felicidades, licenciada, y esperamos tenerla de vuelta porque sé que se nos quedaron muchos temas más. Con esto nosotros finalizamos, nos vemos en una próxima. Gracias.